Muy bien, vente conmigo a dos textos en esta mañana. Primer sermón del 2026. Ahora durante un tiempo confundiremos y seguiremos poniendo 2025, pero estamos en el 2026. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer versículos 18 y 19. Y ten cerquita también Romanos capítulo 4, versículo 17. Pero vamos a empezar por Hebreos. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, ¿qué dice ahí? Mienta. Es imposible que Dios mienta. Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Eres tú uno de esos que se ha sido de esa esperanza en esta mañana? ¿Eres tú o no? Yo soy uno de esos, ¿eh? Yo me he sido de esa esperanza. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dice que penetra hasta dentro del velo. Romanos 4, vente conmigo, pega un salto a Romanos 4. Versículo 17 en adelante, hasta el 21. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿De quién está hablando en esta mañana ahí? ¿Quién era el padre de muchas gentes? Yo recuerdo una canción de la escuela dominical que dice, Padre Abraham, ¿quién es de mi tiempo? De los antiguos. Dice, muchos hijos tiene, yo soy uno de ellos. Tú también lo eres, ¿no? Está hablando de Abraham, dice, te he puesto por padre de mucha gente. Dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hemos comenzado un año nuevo y para muchos el comienzo de un año simplemente es darle la vuelta a una hoja de calendario o quitar el calendario viejo y colocar uno nuevo. Pero la realidad es que hemos entrado en un año nuevo y muchos pensamos o piensan que con un año nuevo todo va a ser nuevo. Pero la realidad es que cuando nos levantamos el 1 de enero, la realidad sigue siendo la misma que teníamos el 31 de diciembre. ¿Te ha pasado o no? A mí me pasó lo mismo. Las cargas siguen ahí, siguen los problemas, siguen las situaciones. Incluso muchos llegamos con expectativas de lo que vamos a hacer en este año. La mayoría llegamos cansados porque las fiestas nos cansan. Por encima de darnos descanso, las fiestas estas lo que hacen es que nos cansan un poquito más. Pero vamos sobreviviendo día tras día. Y entramos en el año nuevo, quizás con la misma visión que teníamos en el año que acabamos de dejar detrás. Pero la pregunta no es solo, ¿qué nos traerá este año 2026? La pregunta no es solo, ¿qué nos propone? Quizás estás en este día con planes, con proyectos, con expectativas. Pero yo te quiero preguntar, o decirte mejor, que la verdadera pregunta que debemos hacernos es ¿desde dónde vamos a vivir este año 2026? ¿Desde qué posición vamos a vivir el año que está comenzando?
¿Cómo lo vas a iniciar o cómo lo vas a enfrentar? Porque hoy el Señor nos invita a algo más que a empezar un año. Nos llama, como dice este pedazo de foto que tengo ahí detrás, a dar un salto de esperanza. Cada día es una nueva oportunidad para dar un salto de esperanza, pero este año concretamente es un desafío que tenemos por delante, dar un salto de esperanza. No una esperanza ingenua o una esperanza emocional, basada en ciertas cosas o ciertos aspectos que nosotros podamos tener en nuestro corazón o en ciertos aspectos favorables que podamos haber experimentado en estos primeros días. Venimos a abrazar una esperanza, y di conmigo, firme, una esperanza segura y sobre todo una esperanza eterna. ¿Y sabes por qué? Porque esa esperanza está fundamentada en Jesucristo. Esa esperanza está fundamentada en aquel que lo entregó todo por cada uno de nosotros. Es una esperanza que no se mueve. Es una esperanza que no va a ser eliminada. Hemos comenzado leyendo Hebreos capítulo 6. Esta esperanza es una esperanza que tiene fundamento eterno. Y Hebreos nos recuerda que nuestra esperanza no nace de nosotros. No nace de nuestros sueños. No nace de nuestros proyectos. No nace de nuestras expectativas. Mira, tu esperanza y la mía nacen únicamente de Dios. Esa esperanza que no va a ser conmovida es una esperanza que viene del mismo corazón de aquel que nos formó. Decía Hebreos, para que tengamos un fortísimo consuelo. Y continuaba diciendo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El autor habla de una esperanza que es firme, segura y que es un ancla. ¿Qué es lo que hace un ancla? Somos un pueblo marinero, de pueblo de costa, ¿Qué es lo que hace un ancla? Sujeta al barco para que no se lo lleven las corrientes, ¿verdad? Lo mantiene con firmeza, lo mantiene estable. Tenemos una esperanza que es ancla del alma. ¿Pero qué pasa? ¿Acaso el barco que tiene el ancla echado, cuyo ancla ha tocado el fondo del mar, en medio de una tormenta, el ancla hace que evite la tormenta? ¿Verdad que no? El barco sigue en medio de la tormenta. La única diferencia es que aún en medio de esa tormenta, el barco va a permanecer firme. El barco no va a ser llevado. El barco va a permanecer sujeto, fuerte. El barco no se va a perder. Tu esperanza y la mía es ese ancla que nos mantienen firmes en medio de nuestra vida. La palabra dice que esta esperanza descansa sobre dos cosas que son inmutables. Es decir, no van a cambiar, no van a ser quitadas. Y uno es el consejo de Dios y otra es el juramento de Dios. Y añade ahí una rúbrica que dice es imposible que Dios mienta. Si Dios ha dicho algo, será como Él ha dicho. ¿Lo crees? Si Dios ha dicho algo, será como Él lo ha determinado. Nuestra esperanza no depende de cómo empezamos el año el día 1 de enero. Nuestra esperanza no depende de cómo terminamos el pasado. Nuestra esperanza no depende de lo que dicen las noticias. Y fíjate cómo hemos empezado el año, con las noticias que hemos empezado. Nuestra esperanza no depende de qué tan fuerte nos sentimos o de qué emociones tenemos en esos momentos. Mira, nuestra esperanza depende del carácter, y subrayalo ahí, de Dios. Depende del carácter de Dios. Y esa esperanza tiene nombre propio. Jesucristo. Él es nuestra ancla. Él es el que nos sostiene en medio de la tormenta. Él es el que nos permite permanecer firme día tras día. Nos puede faltar todo. Pero si tenemos a Jesús, si tenemos a Cristo, no nos faltará nada. Por eso cantamos tantas veces, si te tengo a ti, lo tengo todo. No porque quede bonito o rime, sino porque es una realidad en nuestra vida.
Si tenemos a Jesús, Él es el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Y ya lo declaró el salmista en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque cuando la esperanza se pierde, ¿qué pasa? Cuando la esperanza se pierde, el alma se cansa. Porque la falta de esperanza no es algo insignificante, es algo pequeñito. No es algo a lo que no debamos darle importancia. La falta de esperanza aflige el corazón. La falta de esperanza apaga la fe. La falta de esperanza te va a llevar al desánimo. Te va a llevar a querer tirar la toalla. Ayer pudimos ver una película que son 90 minutos en el cielo. ¿Cuántos conocéis la película o el libro? Es la experiencia, os lo recomiendo. Si podéis leer el libro, mejor. Pero es una experiencia de un pastor que tiene un accidente y está muerto durante 90 minutos. Y si algo llama la atención en esa película, o si algo quiere transmitir, es que él pierde la esperanza. A pesar del milagro que había hecho Dios. Pero él en medio de su realidad pierde la esperanza. Y la película es lenta, es muy lenta. No sé si el libro será tan lento, pero la película es muy lenta. Pero la realidad es que toda la trama de la película te lleva hasta que él se da cuenta de que a pesar de su esperanza no puede ser conmovida. Porque si él está donde está y si está en la realidad en la que está, es porque Dios así lo ha permitido. Es porque Jesús tenía un plan y un proyecto para él. La falta de esperanza produce tristeza profunda y nos lleva a la amargura e incluso a la depresión profunda. Muchos creyentes no han perdido la fe en Dios, pero sí han perdido la esperanza de que algo cambie. Mira, este hombre de ayer de la película, y era un caso verídico, no había perdido su fe en Dios, pero sí había perdido la esperanza de que su situación cambiase. Y no fue hasta que él recuperó esa esperanza que todo comenzó a cambiar, que todo comenzó a transformarse. Porque cuando la esperanza vuelve, la vida se levanta. Cuando la esperanza vuelve, tú y yo cobramos aliento para poder seguir hacia adelante. Y Dios conoce los procesos por los cuales tú y yo pasamos. Dios conoce tus procesos en este día. Conoce tus procesos que estás comenzando en el 2026. Por eso Oseas 2, versículo 14 y 15 dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Dios no ignora nuestros desiertos. Pero sabes, no los ignora, pero tampoco los desperdicia. Dios se muestra en nuestras vidas en medio de los desiertos. Se muestra en nuestras vidas en medio de las pruebas, en medio de las luchas. En el silencio, Él habla. En las crisis, Él muestra la salida. Donde había juicio, ¿sabes lo que hace Dios? Abre una puerta. Abre una puerta para que tú puedas entrar por ella. Donde hubo dolor. ¿Qué hace Dios donde hubo dolor? De repente Dios comienza a sembrar futuro. Dios comienza a abrir una expectativa. Y donde parecía el final, me encanta. Para Dios tu final es el comienzo de algo nuevo que va a ser en tu vida. Para Dios tu final es el comienzo de algo diferente que tiene dispuesto y preparado para ti. Y donde todo parecía perdido, Dios declara, aquí comienza la esperanza. Aquí comienza la esperanza y Dios es experto en cambiar escenarios. Dios es experto en cambiar todo. El hacer nacer la esperanza justo en el momento en el que pareciera imposible. Él es experto en hacerlo. Este año no vamos a confiar en lo que falla. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? No vamos a confiar en lo que falla. Díselo al que tienes al lado. Dile, mira, este año no vamos a confiar en lo que falla. ¿Y va a fallar algo? ¿Fallará algo o no? ¿Cuántas cosas te han fallado desde el 31 de diciembre hasta hoy, 4 de enero? Un montón. Porque teníamos nuestras expectativas.
teníamos nuestros proyectos, teníamos nuestros sueños, pero todo lo humano falla. ¿Quién es el único que no falla? El Señor. Entonces este año no vamos a confiar en lo que falla, es decir, no vamos a poner nuestra mirada en aquello que puede dejarnos tirados. No vamos a poner nuestra mirada en aquello que puede de repente ser lo que no pensábamos que iba a ser. Hoy debemos hablar de una esperanza que no depende de las circunstancias. Quizás este año terminó en un valle. Tal vez terminó con pérdidas, con diagnósticos negativos en cuanto a tu salud. Quizás este año terminó con puertas cerradas, con situaciones que nos decepcionaron. Pero hoy el Señor te está diciendo, yo sigo abriendo puertas de esperanza. Yo sigo abriendo puertas de esperanza. Las situaciones que vivas no determinan lo que yo puedo hacer contigo. Las situaciones que atraviesas no determinan quién eres. Y no ponemos nuestra confianza en las personas, en los recursos o incluso en los sistemas. ¿Quién iba a decirle al país de Venezuela que iba a estar viviendo ayer lo que vivió? Ponemos nuestra esperanza en la gracia que no se acaba, en la gracia que no tiene fin, en el amor que no se cansa. Ponemos nuestra esperanza en aquel Dios que prometió no abandonarnos ni un solo día de nuestra vida. El Salmo 119, 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Mira, en un mundo lleno de malas noticias. Ese es el mundo que tenemos. Cuando vemos Antena 3, las noticias siempre acaban con la buena noticia del día, ¿no? ¿Cuántos veis Antena 3? Dice, vamos a acabar con la buena noticia del día. Pero la realidad es que todo el telediario que hemos visto eran malas noticias. La única buena es la que dan en ese momento. Porque el mundo está lleno de malas noticias. Pero Dios nos llama a enfocar en medio de esa realidad nuestra mirada únicamente en Él. A enfocar nuestra visión únicamente en Él. La palabra de Dios no es solo información. ¿Sabes? La palabra de Dios es sustento. La palabra de Dios es dirección. ¿Y cómo dice que es? Es viva, es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Esperanza contra esperanza. Esa es la fe que cambia historias. Romanos 4. ¿Qué leíamos ahí? La vida de alguien llamado Abraham. Conocemos su historia. Humanamente Abraham no tenía razones para tener esperanza, ¿verdad que no? Avanzado en edad, una mujer estéril. Él no tenía esperanza para creer que iba a ser papá. Sencillamente podríamos decir que el tiempo ya se le había pasado, como decimos en esta tierra, el arroz se le había pasado ya. Ya se te ha pasado el arroz, amigo. Ya no puedes tener niños, ya no puedes ser papá. Pero la Biblia dice algo impresionante. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Él cambió su enfoque de su realidad, de lo que marcaba la naturaleza, de lo que marcaba su cuerpo físico y comenzó a plantar su mirada en aquel que puede cambiarlo todo. En aquel que no está sujeto a las leyes de la naturaleza. En aquel que no está sujeto a los límites del tiempo. Él empezó a marcar su mirada en la esperanza que le ancló a decir, creo lo que estás diciendo. Él no negó la realidad, pero eligió creerle más a Dios que a su realidad. Se aferró a las promesas más que a las circunstancias. Y yo te desafío a que el 2026 sea el año en el que te aferras más a las promesas de Dios que a las circunstancias que te rodean. Y va a haber muchas circunstancias, va a haber muchas situaciones. Mira, Abraham se aferró a las promesas. Sí, es verdad que él llegó a dudar ahí en un momento. Pero él no dudó por incredulidad. Abraham no negó la realidad. Abraham, en medio de su situación, lo que hizo fue fortalecerse en fe y glorificar a Dios. Necesitamos fortalecernos en fe. Amén. Necesitamos mirar a Dios y glorificarle.
Él estuvo plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir sus promesas. Y por eso a Abraham lo conocemos como el padre de la fe. Eso es fe madura. Eso es esperanza verdadera. Mira, nuestro salto de esperanza es este salto que este año vamos a estar dando a nivel individual y como iglesia. Esta no es la palabra pastoral todavía, ¿eh? Pero sí quiero sembrar esto en vuestros corazones. Este año como iglesia estamos preparando un salto de fe, un salto de esperanza. Creemos que Dios es capaz de hacer aquello que ha prometido, que ha dicho que iba a hacer. ¿Lo crees o no? Creemos que es el tiempo donde Dios va a traer visitación. Creemos que es el tiempo de Dios donde Él va a tratar con cada uno de nosotros a nivel individual y como iglesia lo creemos. Y no con eso te estoy diciendo que todo es bonito, porque cuando Dios trata muchas veces duele. En medio del trato de Dios, muchas veces tenemos que pasar por el horno de fuego. En medio del trato de Dios, muchas veces tenemos que pasar y atravesar el desierto. En medio del trato de Dios, habrá ocasiones en las que estemos junto a aguas que nos permitirán reposar. Pero la realidad es que este año vamos a estar dando un salto de esperanza aferrados al proyecto y al propósito de Jesús para nuestras vidas. Mira, nuestro salto de esperanza tiene un único centro y ese centro es Jesús. Todo converge aquí, en Jesús. Porque esa esperanza no es una idea nada más. Esa esperanza no es un deseo nada más. Esa esperanza es una persona. Es un ancla que se llama Jesús. Dice en él, 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí y amén. Y es que si Jesús está en el centro, el futuro no nos asusta. Si Jesús está en el centro, pasar la hoja del calendario y seguir o introducirnos en un año nuevo, a pesar de, no nos asusta. Porque Él es nuestra ancla, nuestra esperanza, nuestra certeza. Él es nuestro futuro. Así que con esto voy a ir cerrando en esta mañana. Este no es solo un año nuevo. 2026 no es simplemente un número más que ponemos en el calendario. No simplemente un año más que decimos un año más y un año menos, ¿no? No es simplemente un pasito más que damos. Es una nueva oportunidad para creerle a Dios. Es una nueva oportunidad para confiar en Él. Es una nueva oportunidad para dar ese salto de esperanza y entrar en sus proyectos y en sus propósitos. Y como iglesia creemos que este año vamos a estar entrando en un tiempo nuevo de parte de Dios. Venimos de un año donde el lema que teníamos era alza tus ojos. Mira, de nada sirve alzar tus ojos si una vez que lo has alzado y has visto quién es Él, te quedas parado simplemente observando el cielo. Venimos de un año donde hemos dicho, Señor, yo quiero ver tu grandeza, yo quiero ver lo que tú ves, yo quiero ver los campos listos para la siega, yo quiero ver lo que tú estás haciendo. Pero ahora Dios te dice, mira, es tiempo de que una vez que has visto, te pongas en acción. Y eso implica que le digas, Señor, yo voy a dar un salto de fe. No creyendo en mis limitaciones, no creyendo en mis realidades, no creyendo en lo que ve en mis ojos, sino creyendo en la esperanza que tú transmites a mi vida, ese ancla de seguridad. Porque saltar en la esperanza de Dios no significa saltar al vacío, no significa saltar a un precipicio. Este no está saltando a un precipicio ahí sin más, ¿eh? Él sabe que va a llegar al otro lado. No saltamos al vacío. Saltamos sostenidos en las promesas de Dios. Saltamos sostenidos en la palabra que Él ha declarado. Así que yo te invito a que este año sea un año donde te aferres más que nunca al ancla que es Jesús. A pesar de las tormentas y a pesar de las luchas. A que mantengas la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y a que caminemos este año con la convicción de que Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido en su palabra. No lo que tú crees que te ha prometido, ¿vale? Lo que Él ha prometido en su palabra. Porque muchas veces decimos, el Señor no cumple sus promesas, pero es que tú estás esperando tus promesas, no las que Él ha declarado en su palabra. Porque Cristo
nuestra esperanza no defrauda. Él no nos defrauda. Y todo ello con un propósito que está por encima de nuestros deseos e intereses. Este salto de esperanza nos debe llevar a ser esa iglesia a la que hemos sido llamados a ser. A ser esa iglesia a la cual Él nos está invitando a ser. Este 2026 es un año de vivir nuevos retos a pesar de. Por eso quiero invitarte a responder. Mira, tal vez entraste este año sin fuerzas. Tal vez entraste este año con miedos. O tal vez entraste en un año más sin expectativas. Simplemente pasaste la hoja del calendario y dijiste un año más. Bueno, vamos para adelante. Pero hoy el Señor te sigue diciendo, vuelve a asirte de la esperanza. Renueva tu aliento. Cobra ánimo. Toma mi mano, porque de esa esperanza depende algo más que tú. En el 2026 vamos a dar ese salto de fe y lo vamos a hacer con un único propósito: cumplir el llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. Cumplir el llamado que hemos recibido de parte de Él. Y para eso necesitamos recuperar la esperanza. Creer que Dios es quien es. Para caminar y para avanzar. Para cambiar la historia. ¿Quieres cambiar la historia? Para cambiar la historia aquí donde Dios nos ha puesto. Si Dios te trajo es con un propósito. No es simplemente para hacer un número más en una estadística de censo. No es para estar empadronado en un lugar sin más o para desempeñar un trabajo que te dé sustento. Mira, si Dios te trajo a este lugar es porque tiene un propósito contigo y conmigo. Este año necesitamos recuperar esa esperanza, cambiar la historia donde estamos, donde Él nos ha puesto, sin dejar que nuestra realidad nos detenga. Y además, con una visión fresca como congregación. ¿Y sabes lo que tiene que hacer esa visión fresca? Alinearnos con el corazón de Dios. Alinearnos con sus planes, alinearnos con sus propósitos. Yo te quiero invitar a que si en este año perdiste la esperanza, aunque sigas creyendo en Dios, en esta mañana puedas cerrar tus ojos ahí donde está. Cierra tus ojos. Y conmigo dile en este día: Señor, hoy traigo mi vida delante de ti. Señor, quizás vengo sin ganas, sin fuerzas. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero renovar mi esperanza en ti. En esta mañana yo quiero renovar mis fuerzas en ti. En esta mañana, Señor, yo dejo de ser un barco zarandeado que va de un lado para otro sin rumbo, donde las tormentas hacen con él lo que quieren, para ser alguien que está anclado en Jesucristo. Para ser alguien que está firme sobre esa roca inconmovible. Y que a pesar de lo que ven mis ojos, y a pesar de lo que escuchan mis oídos, y a pesar de lo que experimento en mis carnes, sé que tu fidelidad me sostiene. Sé que tu diestra me sustenta. Señor, en esta mañana, mira a tu pueblo, mira a tu iglesia, mira a los que estamos aquí, Señor. Señor, pon esperanza renovada en nosotros. Queremos, Señor, renovar nuestra esperanza en ti. Y te decimos, Señor, estamos dispuestos y preparados para dar un salto de esperanza en este año. Estamos dispuestos y preparados para dar un salto de esperanza, porque lo vamos a dar contigo de la mano. Gracias, Señor. También si estás enfrentando una situación que parece imposible, quizás en esta mañana estás en una situación que no tiene salida y necesitas creer, como hizo Abraham, esperanza contra esperanza. Ahí donde estás, yo te quiero invitar a que pongas tu mano en el corazón. Y le digas: Señor Jesús, hoy afirmamos nuestra esperanza en ti. Dile: Señor, yo hoy renuncio al temor. Yo hoy renuncio al desánimo. Yo hoy renuncio a la incredulidad. Señor, yo hoy no me fijo en mi situación, no me fijo en aquellas cosas que me limitan, sino que tomo tu palabra como un ancla firme.
Díselo, dile, tomo tu palabra como un ancla firme. Y Señor, en este año yo declaro que voy a caminar confiado. Porque tú eres fiel. Porque tú cumples tus promesas. Señor, en este día, mis pies irán al oído de tu voz, al sonido de tu mandato. Creyendo, Señor, que tú abres caminos en el desierto. Creyendo, Señor, que tú abres los mares para que caminen seco. Creyendo, Señor, que tú allanas collados para que pueda caminar con facilidad. Creyendo, Señor, que tú renovarás mis fuerzas, que tú me harás levantar alas como águilas. Señor, creyendo que tú eres mi esperanza, una esperanza firme, una esperanza inconmovible. Mira, iglesia, no caminamos solos en este año. Caminamos con Cristo. Caminamos con una esperanza firme, con una fe viva. Y lo hacemos dando un salto de esperanza, un salto de fe.